¿Qué tal? Tengan todos un excelente día. Y hoy quiero hablarte sobre una profecía que es comúnmente conocida por todos nosotros y es la profecía de las 70 semanas. Antes de comenzar, vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo para poder comprender su palabra. Oramos. Señor, muchas gracias por esta nueva oportunidad que nos das de encontrarnos para compartir más sobre tu palabra. En estos momentos colocamos nuestra mente y nuestro corazón para que puedan ser iluminados y poder entender, Señor, cada uno de estos mensajes que tú nos das a diario. En el nombre de Jesús. Amén. Esta profecía la encontramos en el libro de Daniel capítulo 9 y a partir del versículo 24 en adelante nos describe cada uno de los sucesos que acontecieron en este tiempo de periodo profético. Y quiero que vayamos allá. Busquemos en el libro de Daniel capítulo 9. A ver, Daniel 9. Vamos a empezar a leer desde el versículo 24. Y vamos a ir explicando. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Miren los propósitos por los cuales habían sido establecidas estas 70 semanas. Para terminar la prevaricación, 1. Poner fin al pecado, 2. Expiar la iniquidad, 3. Para traer la justicia perdurable, 4. Sellar la visión y la profecía, 5. Y por último, ungir al santo de los santos. Muy bien. Aquí nos comienza diciendo este versículo de que 70 semanas están determinadas. En este caso, la palabra determinadas podemos reemplazarla como descontadas o apartadas. Ahora, si las llevamos a esos términos, surge una pregunta. ¿Van a ser descontadas de dónde? ¿Apartadas de dónde? ¿De qué periodo de tiempo? Como nosotros conocemos, quiero leérselos textualmente. Ahí mismo en Daniel 8, versículo 14 dijo: y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Entonces, la profecía de tiempo más larga de la historia es la de las 2300 tardes y mañanas. De esas 2300 tardes y mañanas, 70 semanas iban a ser descontadas de ese periodo de tiempo. ¿Por qué iban a ser descontadas? Porque iban a ser destinadas solamente para los judíos. Es decir, de este periodo profético de tiempo, que es el más largo y el más extenso, que son las 2300 tardes y mañanas, de allí iban a ser descontadas 70 semanas que iban a ser solo específicamente destinadas o determinadas, como nos dice el versículo, para el pueblo judío. Ahora, necesitamos saber en qué año inició la profecía de las 70 semanas. Si nosotros nos vamos al libro de Esdras, entre los capítulos 7 y 8, vamos a encontrar que se emitieron 3 decretos para reconstruir y restaurar el templo de Jerusalén. Y estos 3 decretos fueron emitidos por el rey Ciro, el rey Darío y por último el rey Artajerjes. Estos 3 reyes
el Señor los utilizó para que pudieran dar la orden, el mandato de reconstruir el templo de Jerusalén que había sido destruido. Vemos que se dictaminaron 3 decretos, pero solo en uno de ellos se hizo efectiva la reconstrucción del templo de Jerusalén, y fue cuando dio inicio a la profecía de las 70 semanas. Según la historia, el último decreto que se dio, que fue el del rey Artajerjes, en el año 457 antes de Cristo. Recordemos que Cristo todavía no había nacido, no había venido a esta tierra, no había muerto. Entonces inició en el año 457 antes de Cristo. Vamos al libro de Ezequiel, capítulo 4, versículo 6. Vamos a ver si estas 70 semanas equivalen a 490 días o 490 años. Y leemos el versículo 6, dice: cumplidos estos, te acostarás por segunda vez ahora sobre tu lado derecho, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año. Día por año te lo he dado. Muy bien, entonces si aplicamos esta escala de conversión, vemos de que un día es igual a un año. Cada semana tiene 7 días. Entonces nosotros multiplicamos las 70 semanas por 7 días y nos da un total de 490 días. Si la llevamos a la conversión de la escala de tiempo en el libro de Ezequiel, entonces anulamos la palabra días y va a ser reemplazada por años. Es decir, que será 490 años. 70 semanas equivalentes a 490 años. Proseguimos. Entonces, en el año 457 inicia esta profecía. ¿Con qué acontecimiento inicia? Con la reconstrucción del templo de Jerusalén. Recordamos que el rey Artajerjes ya había dictaminado el decreto. Ahora, quiero hacerles en esta pequeña imagen que vamos a observar, a darles la explicación. Entonces, la reconstrucción de Jerusalén comienza en el año 457. Nos dice el verso 28. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén en el año 457 hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverán a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Muy bien. Primeramente, iban a haber 7 semanas. Entonces, nosotros vamos a multiplicar. ¿Cuántos días tiene la semana? 7 días. Entonces, vamos a multiplicar 7 días por 7 semanas. Y nos va a dar un total de 49. Estos 49 años los vamos a restar al año 457, que fue cuando inició esta profecía. Y nos va a dar un total de 408. Es decir, estas 7 semanas que pasan primeramente nos llevan al año 408 antes de Cristo. Y en este año, dice el espíritu de profecía en el conflicto de los siglos, que en este año se termina de reconstruir Jerusalén, el templo de Jerusalén. Iba a ser construida en tiempos angustiosos. ¿Por qué? Tenían que ir reconstruyendo el templo de Jerusalén, pero tenían que estar pendientes si venía algún enemigo a luchar contra ellos. En una mano la espada y en la otra mano reconstruyendo el templo de Jerusalén. Muy bien, entonces hasta aquí, hasta el año 408, han pasado 7 semanas. Ahora nos dice el mismo verso 25: y 62 semanas hasta el Mesías príncipe.
Muy bien, entonces ahora el cálculo que nosotros vamos a hacer es, vamos a multiplicar esas 62 semanas. Recordemos que la semana tiene 7 días. Multiplicamos 62 por 7 y nos da un total de 434 años. Es decir, que después de la reconstrucción del templo tenían que pasar 434 años más para que Jesús pudiera comenzar su ministerio. Entonces, esos 434 años le vamos a restar el año en que nos encontrábamos, el año 408, que fue cuando se terminó de reconstruir el templo de Jerusalén. Al hacer esa resta, de restar los 434 años menos el año 408, que fue cuando se terminó de reconstruir Jerusalén, vamos a llegar, nos dice el espíritu de profecía, llegamos al otoño del año 27. ¿Qué iba a pasar en el otoño del año 27? Nos dice aquí de que Jesús es el momento predicho en el cual Jesús es bautizado en el Jordán por Juan el Bautista y fue ungido por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para iniciar su ministerio aquí en la tierra, ¿cierto? Un ministerio que fue un poco corto, pero tuvo un propósito en general, un propósito grande, y era morir por la humanidad para que nuestros pecados fueran perdonados. Entonces, al llegar al año 27, confirmamos lo que nos dice el versículo 25, que desde la orden para restaurar y edificar Jerusalén, que se terminó en el año 408, hasta el Mesías príncipe, habrán 7 semanas y 62 semanas. Es decir, si la profecía tiene 70 semanas, entonces ya han pasado 69 semanas, en las cuales se termina de reconstruir el templo de Jerusalén. Segundo, Jesús es bautizado e inicia su ministerio. Ahora nos queda una semana para completar esas 70 semanas. Y habíamos quedado en el año 27 cuando Jesús es bautizado e inicia su ministerio. Ahora, el versículo 26 de Daniel 9 dice: después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías y ya no le quedará nada. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su final llegará como inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Muy bien, entonces nos queda pendiente una semana. Ahora, ¿qué iba a suceder en esa semana que estaba pendiente? Versículo 27 nos dice: por otra semana más confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Es decir, si nos ubicamos, ya estamos en el año 27, nos falta una semana. Una semana tiene 7 días. Entonces nosotros vamos a sumar 27 más 7. Nos da un total de 34. Llegamos al año 34 después de Cristo. A la mitad de la semana se confirma el pacto. ¿Cuál era el pacto? Que Cristo Jesús debía morir crucificado por cada uno de nosotros para que nuestros pecados fueran perdonados. Sí, entonces, si la profecía termina en el año 34, a la mitad de la semana sería en el año 31. Jesús muere en el año 31. Y en la otra mitad de la semana, desde el año 31 hasta el año 34, dice de que después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Muy bien, entonces Jesús muere en el año 31 y en el año 34 finaliza esta profecía. Estos años que estaban determinados solamente para el pueblo judío, se cierra la gracia para el pueblo
judío. Entonces es cuando inicia, nos dice el libro Conflicto de los Siglos, inicia la predicación a los gentiles y muere el primer mártir, que es ¿quién? Esteban, en el año 34 después de Jesucristo. Ahora, con respecto a que nos dice de las abominaciones, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, quiere decir que a partir del año 34 en adelante se iban a desprender otras profecías, pero ya no para el pueblo judío, sino que iba a venir el desolador con sus abominaciones a tratar de pisotear el santuario. Y eso lo vemos reflejado en los 1260 años de persecución y opresión. Ya ese es otro tema totalmente diferente. Muy bien, entonces en conclusión podemos decir de que esta profecía de las 70 semanas, que es igual a 490 años, que inicia en el año 457 y termina en el año 34, tuvo muchos propósitos, entre los cuales el más importante, aparte de la gracia que se le había extendido a los judíos, fue la muerte de Cristo Jesús por cada uno de nuestros pecados para salvación. Y aún el Señor en estos momentos extiende su gracia ahora para todos nosotros, para que podamos aprovecharla antes de que la puerta se cierre. Una vez que esta puerta se cierre, ya nadie la puede abrir. Que Dios nos bendiga y que podamos cada día escudriñar su palabra.